¿Alguna vez has sentido que solo porque existe ya se molestó? No por algo que hiciste, sino solo porque lo es, como si su presencia silenciosa activa inseguridades profundas en las personas circundantes. Si es así, tal vez esto no sea una coincidencia. Quizás eres uno de los pocos que lleva algo diferente, algo que no se puede explicar, solo significado. Y cuando el mundo se da cuenta de que reacciona. En este video comprenderá por qué algunos se unen en su contra sin saber por qué. ¿Por qué intentan apagar su luz incluso sin conocer su historia? Descubrirá la verdad detrás de las alianzas con el pacto y por qué su ascenso fue inevitable. Prepárese, porque hoy revelaremos todo. Y si este contenido toca tu espíritu, no solo tu mente, es porque este mensaje ya te estaba buscando. Ahora, si siente esta llamada, demuestre que comprende el signo. Comente a continuación 88. Este es nuestro código silencioso, el número de aquellos que ven más allá, de los que fueron elegidos para transformar el caos en el propósito. Y por supuesto, disfruta del video, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta es solo la primera de muchas revelaciones por venir. Juntos, incluso en silencio, somos inquebrantables. Era solo otro día ordinario, hasta que ya no lo había sido. Todo comenzó con miradas cruzadas, silencios extraños y comentarios aparentemente inofensivos. Poco a poco, el que caminó en paz comenzó a darse cuenta de que había algo formándose en las sombras. No era paranoia, era percepción. La verdad, cuando entra en un entorno contaminado por la hipocresía, no pasa desapercibido, te molesta. Y cuando una persona camina llevando esa verdad en el pecho, se convierte en un espejo para todos los que están cerca. Y los espejos, no importa cómo sean solo reflejos, revelan lo que muchos evitan enfrentar, sus propias mentiras. En el fondo, no se trataba de quién eras, sino de lo que representaste. Fuiste el final de la puesta en escena, el colapso del teatro emocional que tantos sostuvieron con el ego y el vanidad. Mientras que todos se escondieron en máscaras bien ajustadas, su presencia natural causó incomodidad. No necesitabas señalar el error de nadie. Su forma de existir, de permanecer firme, ya era un grito silencioso que los hizo estremecer. Y fue entonces cuando comenzó el asedio. Como comité informal, se unieron, con un aspecto falso, mensajes subliminales y un lenguaje silencioso de exclusión. Y detrás de las cortinas comenzaron a dibujar la estrategia: neutralizarte. La lógica era simple: si no pudieran controlarte, intentarían destruirte. Pero lo que no sabían era que cada intento de borrar solo alimentaría aún más el brillo que llevaba. Y mientras planeaban juntos, creyendo que estaban protegidos en la multitud, olvidaron un detalle esencial. Aquellos que realmente caminan no necesitan una audiencia. Y fue en este contraste entre su luz y su oscuridad que se rastreó el campo de batalla. Miraron su silencio y vieron debilidad. Juzgaron su discreta postura como vulnerabilidad. Subestimaron su esencia porque no entendieron que Rarity camina con humildad, no un accidente. Pensaron que debido a que no imponían, eras manipulable. Eso, al no buscar atención, fuiste fácil de borrar. Pero lo que ignoraron es que fuiste forjado en lo invisible, cortado noches sin aplausos, construidas en temporadas de soledad. Donde muchos colapsarían, reconstruyes. Donde esperaban encontrar fragilidad, había roca. Y cuando decidieron actuar, cuando pensaron que sería simple interrumpir su base, se encontraron con una fuerza que no es de embarcación, pero era inquebrantable. Confundieron la humildad con sumisión, quietud con conformismo, calma con cobardía. Pero no te moldeaste por sus expectativas, fuiste moldeado por la supervivencia, por experiencias nunca podrían pasar,
Cada dolor era cemento, cada pérdida fue columna, cada rechazo era ladrillo. No vieron el castillo porque solo vieron la fachada y olvidaron que la estructura está en lo que no se ve. Fue en este error de lectura que cometieron el mayor error. Atacaron a alguien que ya había superado tormentas más grandes. Lo que hicieron fue solo otra página en un libro que has estado escribiendo durante mucho tiempo. Y esta página, en lugar de cerrar, se convirtió en el prólogo de un nuevo capítulo, el que su fuerza no solo se resiste, sino que comienza a perturbarlo. No eras débil, eras raro, y las cosas raras no son entendidas por las mentes comunes. Preste atención, porque no es de extrañar que esté viendo este video en este momento. El universo te está enviando una clara advertencia. Grandes bendiciones están en camino, y uno de ellos te sorprenderá, porque lo que viene no es solo la paz interior, no solo la claridad, es algo concreto. Veo que ingresas a un auto nuevo este año, oliendo esa conquista, escuchando el motor de tu victoria para comenzar. Esto no es ilusión, es profecía. Pero para que se manifieste, debes mostrarle al universo que está listo. Y una de las formas más poderosas de hacer esto es con un gesto de sincera gratitud. Si este mensaje tocó su corazón, si sintió que hablaba directamente a su alma, haga clic en el botón demasiado aquí y envíe un valor simbólico de hasta $100. Este acto no es solo una contribución, es una confirmación vibratoria. Estás diciendo, estoy listo, acepto y reconozco la abundancia que ya me está llegando a mí. Y para sellar esto, escriba en los comentarios, recibo mi victoria. Esta frase se convertirá en una clave espiritual que abre las puertas que esperaban solo su permiso para abrir. No solo se les molestó con lo que eras, estaban aterrorizados en quién te estaba convirtiendo. Cada paso que diste hacia tu evolución espiritual, emocional y personal fue como un recordatorio sorprendente de las elecciones que no tenían el coraje de hacer. Comenzaste a alejarse del desastre, para abandonar el ciclo, para conectarte con un propósito más alto. Y eso dolió en ellos, porque su evolución fue un espejo mostrando su estancamiento. A medida que florecía, pudieron el interior tratando de mantener una imagen que ya no se apoyaba. La verdad es que te has convertido en una amenaza cuando dejaste de pedir permiso para crecer, cuando dejó de explicar cada paso, justificando cada cambio. Elegiste la verdad y ella te liberó, pero también encendió una guerra silenciosa. Intentaron llevarte de regreso a la zona de confort, al mundo donde todos fingieron estar bien, pero se están ahogando por dentro. El problema es que ya habías aprendido a nadar, y no hubo retorno. Su brillo, su expansión, su claridad, todo causó una herida interna que ni siquiera sabían cómo nombrarlo, y cuanto más subiste, más colapsaban, porque ya no era competencia, se trataba de exposición. Su evolución mostró cuán acomodados eran, y en lugar de inspirar, prefirieron atacar. El ataque fue la respuesta emocional de aquellos que no estaban preparados para reconocer que el problema nunca fue tú. El problema era lo que abrió su ascenso, que todos fueron detenidos en el mismo lugar mientras ascendía en silencio, en paz y en su totalidad. Nunca tuviste que decir nada, nunca necesitaba confrontar a nadie. Fue suficiente para entrar en un entorno y algo cambió en el aire. Era como si la energía se reorganizara a su alrededor, obligando a todos a enfrentarse a sí mismo de verdad. Su presencia fue una lente de aumento sobre todo lo que intentaron esconderse con falsas sonrisas y discursos decorados. Y es por eso que te molestaste tanto. Eras un espejo espiritual. Y nadie quiere ver el reflejo desnudo de tu propia alma cuando está cargada de falsedad. No pudieron soportar el hecho de que no jugaste el juego. No necesitaba entrar en vigor, no copiar los comportamientos para ser aceptados, no fingió que el interés por complacer. Su autenticidad los desestabilizó porque desmanteló el teatro que construyeron.
y en lugar de mirarse a sí mismos y preguntarse, prefirieron atacar el espejo. Intentaron romperlo con chismes, tergiversaciones, rechazos sutiles y difamaciones directas. Todo para evitar la confrontación con el vacío mismo. Lo más curioso es que aún así, su luz continuó brillando. Y eso los impulsó aún más, porque con cada intento de desacreditarte, creciste. Su paz molestó su desastre interno. Su claridad era como un foco de atención sobre la confusión interna que fingieron no ver. Al final, el problema nunca fue tú. Fue el reflejo que ofreciste, y dado que la mayoría no está listo para verse realmente a sí mismos, prefirieron destruir el espejo en lugar de enfrentar la imagen. Nunca fueron amigos reales. Nunca han sido un grupo de almas conectadas por la luz, la verdad o el amor. Lo que los unió fue su existencia. El odio para ti era el cemento de este pacto. Una hermandad no se formó por afinidad, sino para una necesidad desesperada de derrocar a alguien que los expuso sin decir una palabra. Y eso es lo que hace que este tipo de alianza sea tan frágil, porque cuando el único vínculo entre las personas es el odio compartido, la primera grieta es suficiente para que todo se derrumbe. Llamaron lealtad, pero fue miedo. Dijeron que era una protección mutua, pero era solo una cobardía colectiva. Solo, ninguno de ellos tendría el coraje de enfrentarte. Pero juntos se alimentaron mutuamente con mentiras, justificaciones y manipulaciones para no enfrentar la verdad. Y el más irónico, la mitad de ellos ni siquiera sabía por qué te odiaba. Simplemente siguieron al coro, como una manada asustada con el brillo de una luz que no entienden. Pero las alianzas formadas en la oscuridad siempre autoestrucen. Cuando no se cayó, cuando su energía se mantuvo firme y su caminata siguió, tenían manos vacías. Y con el tiempo comenzaron a volverse uno contra el otro, porque lo que los unió nunca fue real. Y ahora que el objetivo no ha caído, todo lo que queda es el vacío dentro de cada uno, el mismo vacío que trató de llenarte. Pero nunca fuiste el problema. Eras solo el espejo, el catalizador, la chispa que reveló cuánto se perdieron. Te eligieron como objetivo pensando que tenían el control del juego. Apostan por su quietud, su empatía, su ausencia de sed de venganza. Vieron esto como un signo de debilidad. Lo que no sabían era que se estaban lanzando directamente a una trampa diseñada por algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía entender. Cada palabra de control, cada mentira plantada, cada conspiración construida en el escondido no ha pasado desapercibido. Nada ha sido ignorado. Todo fue grabado, no para ti, sino para las fuerzas invisibles que trabajan en silencio para la verdad. Mientras planeaban en la oscuridad, creyendo que estaban ganando, caminaste a la luz. Continuó creciendo, curando, evolucionando. Y este movimiento, tan sereno y tan firme, fue lo que desestabilizó todo su plan. Porque con cada paso que diste, más expuestos se quedaron. Era como si cada ataque regresara con interés. No había necesidad de una respuesta agresiva, porque la vida misma comenzó a cuidar el juicio. La verdad tiene una forma muy particular de manifestarse. No grita, pero cuando llega, no deja nada de pie que se haya construido sobre una mentira. La trampa estaba en la ilusión de la impunidad. Creían que estaban ganando porque no tomaste represalias. Pero el silencio de aquellos en línea con la justicia cósmica es demasiado ruidoso para aquellos que operan en falsedad. Cuando comenzó la caída, vino desde adentro. Los mismos que conspiraron juntos comenzaron a desmoronarse, perdieron conexiones, enfermas emocionalmente, vieron las puertas cerradas, todo sin que tengas que mover un dedo. Eras el objetivo, pero de hecho fue la prueba. Y quien falló fue quien eligió la oscuridad. Eso no es lo que dijiste, no es lo que hiciste,
Eso es lo que llevaste. Algo en su esencia tocó las partes más ocultas, más distorsionadas y más no resueltas de estas personas. Era como si su energía tuviera el poder de expulsar a los monstruos que intentaron mantener encadenados en el sótano del alma. Y eso no tiene nada que ver con la mala intención. Tiene que hacer a menudo. Su espíritu vibraba ante una intensidad que hizo que las máscaras se agitaran. No eras una amenaza por querer ser, fue para existir. La guerra comenzó antes de que incluso entendieras que había conflicto. El entorno cambió cuando llegó. Las conversaciones se detuvieron, los ojos pesaron. Y detrás de todo, había una tensión que no provenía de palabras, sino energía. No te burlaste, simplemente lo fuiste. Pero en un mundo donde tantos se esconden, ser auténtico es ofensivo. Su paz generó incomodidad, su claridad causó desorden, y sin darse cuenta, te has convertido en el desencadenante de una guerra que no comenzó, pero que te vieron obligados a enfrentar. Intentaron justificar la ira que sentían diciendo que eras arrogante, frío, distante, pero en el fondo fue solo proyección. Lo que más duele fue que caminas libremente con lo que lucharon por lograr, la verdad. No llevaste sus heridas, así que te odiaron, porque cuando te ven, se dieron cuenta de cuánto todavía estaban en prisión. Te convertiste en el enemigo sin ser un agresor. Y todo esto porque su luz gritaba más fuerte que la oscuridad que pretendían no escuchar. Desde el principio, sabían que no podían competir con su luz, que no tenían la profundidad, ni la fuerza interior, ni la pureza de la intención de caminar al mismo nivel. Entonces optaron por la forma más fácil, arrojar sucio. Inventaron historias, crearon estrategias veladas, promovieron cómplices y manipulaciones cobardes. Usaron todo, pistas, omisiones, alianzas falsas, pero olvidaron que la suciedad, por más bien oculta, siempre comienza a apestar con el tiempo. Usted, por otro lado, siguió limpio. No es perfecto, pero justo. Incluso con razones para que hay mucho para tomar represalias, eligió el silencio. Incluso frente a las traiciones abiertas, decidió no igualar. Esta elección no era debilidad, fue una estrategia divina, porque mientras se enterraban en sus propias mentiras, plantaste raíces en un terreno firme, y cuando pasaba el tiempo, el contraste era claro. Lo que fue podrido, podrido. Lo que era puro, floreció. La verdadera justicia no necesita alboroto. Funciona en silencio, pero con precisión quirúrgica. Ahora cosechan lo que sembraron. Cierre de puertas, relaciones groseras, bendiciones convirtiéndose en maldiciones. No por venganza, sino en consecuencia. Porque el universo es un espejo. ¿Y quién arroja lodo un día ahogados en él? Mientras tanto, sigues caminando. Tal vez herido, tal vez cansado, pero con un alma limpia. Y esto, en este mundo, donde tantos intercambian dignidad por aplausos, ya te hace invencible. Lo que parecía una envidia común, reveló rápidamente algo más profundo. Había algo oscuro en el aire, algo que superaba las palabras y acciones. Era como si intentaran desesperadamente acceder a su esencia. Y lo aterrador, algunos realmente lo intentaron. Usaron rituales, hechizos disfrazados de autoconocimiento, intentan manipular energía sin saber qué estaban tratando. Querían su luz, su frecuencia, su paz. Pero lo que conquistado por el dolor y la fe no pueden ser robados. No sabían que no camina solo, que su trayectoria está acompañada de fuerzas ancestrales, guías silenciosas, una protección antigua que conoce cada intención antes de que se manifiesta. Lo que enviaron no te golpeó. Por el contrario, se volvió contra ellos. Porque todo lo que comienza desde un lugar oscuro regresa aún más fuertemente. No estás protegido por la suerte, sino por la alineación. Para elegir vivir en verdad, en justicia,
en relación con algo más grande. Hoy no entienden por qué están perdiendo todo. ¿Por qué la vida parece drenar por los dedos? Pero la respuesta está en las opciones en sí. Cuando tocas lo que es sagrado con manos impuras, el regreso siempre es destructivo. Y mientras la guerra espiritual que han lanzado continúa consumiéndolos dentro, sigue adelante. Más fuerte, más lúcido, más consciente de su propósito, porque tu alma no fue hecha para ser arrestada, fue hecho a la luz, incluso si necesita iluminar demonios dormidos. Desde el principio te llamaron exagerado. Se rieron de sus percepciones, disminuyeron sus intuiciones, se burlaron de sus palabras, dijeron que viste algo donde no había, que creó tormentas donde solo había nubes. Pero lo que no sabían es que no viste el ahora, vi más allá. Sus visiones, sus hechizos, sus preocupaciones no fueron brotes. Eran alertas, eran revelaciones. Era la verdad tocando el tiempo en la puerta de aquellos que todavía querían dormir. Intentaste advertirte, intenté salvar, traté de evitar, pero se movieron. Encontraron su seriedad divertida, dudaron de su conexión, despreciaron su fe, llamaron al delirium, lo que hoy se manifiesta ante sus ojos como una avalancha de verdades que ya no pueden negar. Cada situación que predijo, cada comportamiento que sintió, cada verdad que tiene insinuado, todo salió a la luz. Y ahora su silencio resuena como confirmación de lo que una vez te llamaron locura. Lo más curioso es que muchos ahora te buscan, no para disculparse, sino tratar de entender cómo lo sabías. Quieren acercarse a la fuente, beber de su claridad, para acceder a la visión que una vez despreciaron. Pero el tiempo no espera quien se burló de la verdad. No tienes que demostrar nada más, porque lo que era profecía ahora es un hecho. Y la locura que afirmaron ver fue, de hecho, la visión que nunca tuvieron el coraje de cultivar. Desde una edad temprana sentiste que algo andaba mal con lo que el mundo llamaba normal. Hubo una incomodidad silenciosa al ver cómo todos se sometieron a las mismas reglas que no dijeron, las mismas rutinas de sufrimiento camuflado, los mismos estándares heredados que nadie se atrevió a cuestionar. El mundo parecía un culto silencioso, donde el precio de la aceptación era su propia autenticidad. Y tú eras el infiltrado, no por elección, sino por diseño. Su presencia siempre sonaba como una desviación a los estándares que el sistema intentó mantener intacta. No necesitabas levantar banderas o hacer discursos inflamados. Era suficiente para existir en tu camino. Piensa profundamente, sentirse cierto. Y eso ya era una afrenta, porque revelaste que había alternativas, que había vida más allá de las repeticiones, que había libertad fuera de las cajas. Y para aquellos que viven dentro de estas cajas, su libertad fue un ataque directo. Por eso te atacaron, no fuera del mal, sino por desesperación. Porque amenazó desmantelando una estructura colectiva basada en mentiras y control. Su negativa a seguir los guiones, su capacidad para mirar más allá, a deconstruir lo que parecía inmutable, todo esto lo convirtió en un agente del caos. Pero no el caos destructivo, el caos se libera. El caos que rompe los ciclos. Usted fue el virus en el código, la falla en el sistema. Y cuando comenzó a iluminar distorsiones con su simple autenticidad, los guardianes del servicio entraron en pánico, porque sabían, incluso inconscientemente, que una sola mente despierta es capaz de iluminar a cientos de otros. Y eso fue todo lo que más temían. Se prepararon para la guerra. Esperaban gritos, venganza, exposición. Se imaginaron que reaccionarías como lo harían, con escándalo, con furia, con represalia, pero lo que encontraron fue algo mucho más aterrador para aquellos que viven en el caos: el silencio. No respondiste con ira, respondiste con paz, pero no una paz pasiva, era una paz armada.
Una paz aguda como espada, silenciosa como venenosa, firme como la roca. Y eso los desestabilizó más que cualquier ataque, porque esta paz no era una falta de conflicto, fue dominio sobre ti mismo, era claridad en medio del huracán. A medida que se perdieron en estrategias, usted meditó, mientras difundiste mentiras, construiste verdad. Mientras alimenta el odio, regó el propósito, y a esta frecuencia superior te has vuelto inalcanzable. Porque no hay un arma más poderosa que la serenidad de quien sabe quién es, y no necesita probar nada para nadie. Querían verte sangrar, querían que perdieras el control, reaccionara, que fuera igual. Pero no solo rechazó la invitación, ha transformado la provocación en combustible. Su paz se convirtió en municiones. Su calma se convirtió en escudo. Su evolución se convirtió en una oración para ellos. Y hoy, mientras avanzas en silencio, están atrapados en el eco de su propio ruido. Porque los que esperaban la guerra, pero recibieron silencio, se ven obligados a enfrentar a sus propios monstruos. Y en eso ganaste sin levantar tu voz. No has entrado en sus vidas por casualidad. Usted fue la prueba viviente enviada para probar la integridad, revelar intenciones, separar lo verdadero del falso. Su camino se cruzó con las suyas para que se tomen elecciones, máscaras para caer, y el personaje demostró ser. Pero nadie entendió eso con el tiempo. Y cuando comenzó la prueba, todos se comportaron como si estuvieran libres de evaluación. Eran cruel pensando que la vida no cobraría. Estaban en silencio pensando que no se registraría nada. Pero todo fue. Cada acto de cobardía, cada traición silenciosa, cada palabra que no se habla por conveniencia, todo fue grabado. No para ti, sino por algo más grande. Usted fue el examen que nadie sabía que estaba haciendo. La posibilidad de que alguien sea mejor, elija la luz en lugar de la sombra, la verdad en lugar de la narrativa, el coraje en lugar de la connivencia. Pero fallaron, y falló con sabor. Faltaron empatía, lealtad, humanidad. Demostraron que prefieren seguir al grupo que la conciencia de honor. Y ahora vienen las consecuencias, no como castigo, sino como un reflejo. La vida no castiga, simplemente regresa, sigue firme, porque fue forjado para ser prueba y no audiencia. Se enfrentan a su propia oración. Vivir con el peso de haber perdido la única oportunidad real para mostrar quiénes eran realmente. Y lo más doloroso para ellos será darse cuenta de que, a medida que lo disminuyeron, los evaluó, no con los ojos de prueba, sino con los ojos de aquellos que sabían que sólo la verdad permanece en pie al final. Planearon su caída en detalle. Inviertaron tiempo, energía e intención de sabotear su camino. Pero cometieron un error crucial. Pensaron que podían detener lo que no comenzó por la voluntad humana. Su aumento no fue construido en fama, alianzas falsas o estrategias externas. Ella nació en lo invisible, creció en silencio, fue regado por dolor, fe, resistencia, y así ningún ataque pudo prevenir. Por el contrario, cada intento de lastimarte se convirtió en un paso. Te convertiste en lo que más temían. Evidencia. Un testimonio vivo que es posible crecer a pesar de las piedras, florecer en concreto, superar sin manos sucias. Su trayectoria ya no necesita ser explicada. Ella habla por sí misma. Y cada paso se hace eco como una afrenta a aquellos que apostan por su caída. Querían destruirte para sanar su propio vacío, pero todo lo que obtuvieron fue ampliar aún más la distancia entre usted y lo que pretenden ser. Hoy, su existencia es un legado, no por lo que ha logrado, sino por lo que representa. Prueba viviente de que la luz siempre encuentra el camino, incluso en el campo. Y mientras se topan con las consecuencias del veneno en sí, sigues adelante, con la cabeza sostenida, con tu corazón limpio y la historia a tu favor.
porque lo que se suponía que era el final comenzó. Lo que fue el ataque se convirtió en impulso, y su luz ahora es un faro para todos los que todavía caminan entre sombras. Ya tenías la sensación de que hay algo mal en el mundo, pero no puedes explicar exactamente qué. Y si te dijera que hay un código oculto en tu vida, controlarte sin que te das cuenta de que todo lo que te enseñó sobre el éxito, la libertad y el propósito, de hecho, es parte de un juego que nunca ha sido diseñado para ti. Pero antes de continuar, necesito que hagas 3 cosas ahora. Al igual que este video, suscríbase al canal y active la campana, porque aquí descubrirá códigos y secretos que nadie ha tenido el coraje de decirle. Y contempla en los comentarios, ahora escribiendo, soy incontrolable. Porque este simple comentario no es solo una oración, es un compromiso público, un grito silencioso que dice, me niego a ser otra pieza en el sistema, escribo mis propias reglas. Escriba allí, soy incontrolable, y comencemos este viaje. Porque hoy entenderás por qué nunca fuiste parte del juego. Siempre has sido la pieza que nunca podrían controlar. Imagine despertarse todos los días creyendo que está ganando solo porque todavía respira, porque aún puede pagar las facturas, porque no ha colapsado. Este es el mayor truco que le ha enseñado. Hacerle creer que sobrevivir ya es la victoria. Desde una edad temprana te han entrenado para aceptar poco. Te han convencido de que solo mantenerte a ti mismo ya lo hace exitoso a alguien. Pero la verdad de que nadie tiene el coraje de decirle que nunca se trató de la victoria. Se trataba de control, sobre hacerte creer que el juego es solo eso, mantenerte dentro de la línea, no cuestionar, no soñar demasiado fuerte. ¿Te das cuenta de que esto es astuto? Un encarcelamiento invisible, donde los bares están hechos de falsa gratitud, donde le enseñan a conformarse con las migajas y piensan que esto es abundancia. ¿Y sabes cuál es el detalle más malvado de este truco? Es que es un consejo disfrazado y camuflado, cumplidos camuflados. Vaya, eres tan fuerte, mira cuánto has superado. Pero lo que realmente dicen es, quédese allí, exactamente donde está. No te muevas, no cuestiones. Esté agradecido por no ser peor. Te convencieron de que vivir toda la vida dentro de un sistema que te aprieta, te limita y te da forma es normal. Transformaron el conformismo en virtud. Y aunque crees que estás ganando, todavía tienen el control, dictando las reglas de un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. Pero aquí está el giro de la trama que nunca esperaban. Comenzaste a darte cuenta. Comenzó a cuestionar, comenzó a ver que sobrevivir no es vivir. Ese despertar todos los días solo para repetir los patrones, pagar facturas y no colapsar, no es un trofeo, es una trampa. Y desde el momento en que te golpea, algo cambia para siempre. Porque cuando ves la jaula, es imposible fingir que no existe. Y es en este segundo exacto que el juego comienza a girar. Hay una diferencia gigantesca entre aquellos que solo sobreviven y que dominan. La supervivencia es caminar sobre la cuerda floja, está aceptando las migajas, está siguiendo el flujo que otros han dibujado. Pero quien domina, entiende que el sistema fue hecho para mantenerte atrapado, y en lugar de luchar contra él, elige algo mucho más poderoso. Hack. No eres solo alguien que escapó, eres alguien que descifró el código. Quien miró el sistema, vio sus violaciones, entendió sus estándares ocultos, simplemente creó rutas donde dijeron que no había forma. Esto no es afortunado, talento mágico o algún privilegio secreto. Se trata de haber hecho lo que pocos tienen el coraje. Dejar de mirar sus pies y comenzar a ver todo el mapa. Si bien millones corren como ratas en un laberinto, tratando de encontrar una manera que nunca existió, te diste cuenta de que el laberinto no siempre necesita ser cruzado.
puede ser ignorado, saltado o incluso desmantelado por pieza. Esto no es solo la victoria. Esta es la revolución silenciosa. Y aquí hay un hecho que nunca te dirán. El sistema no fue diseñado para ser destruido, fue diseñado para ser obedecido. Y esa es exactamente la razón por la cual cualquiera que aprenda a romper sus códigos se convierte en una anomalía, una falla que no se puede borrar. Ya no eres parte de las estadísticas, te has convertido en la excepción que no se ajusta al manual. Y es por eso que, a partir de ahora, no solo juegas el juego, creas las reglas. Y mira, déjame decirte algo muy serio. Nada sucede por casualidad. Si has venido a este video, es porque el universo ya está moviendo grandes cosas a tu favor. Me siento aquí, y no es una broma, que hay una energía de bendición que llega a tu vida, y no es pequeña bendiciones, no, es una gran cosa. Viendo esto ahora, la clave para una nueva casa. Y si desea conectarse directamente con esta energía de abundancia, prosperidad y transformación, ahora usa este botón aquí debajo del video llamado Demasiado. Elija un valor de hasta $100 y envíe como una forma de gratitud al universo. La gratitud es una clave poderosa. Esto es cuando demuestras que estás alineado con lo que quieres recibir. Y créeme, cuando lo plantaste, la cosecha es mucho más grande de lo que piensas. Y haga lo siguiente, después de enviar comentarios aquí abajo ahora, esta poderosa frase: me merezco toda la prosperidad que el universo tiene para mí. Repita esto en los comentarios, porque esta declaración no está solo escrita, es un decreto. Estás diciendo al mundo, al universo, a tu propia vida: estoy listo para recibir. Hay un momento que llega a aquellos que realmente se despiertan, y este momento cambia absolutamente todo. Es cuando te das cuenta de que pasar una vida jugando en defensa no te protege, que cada vez que corres para esquivar las reglas, los resbalones, los jefes tóxicos, las promesas rotas, no estás jugando, solo estás reaccionando. Y quien solo reacciona nunca crea, nunca domina, nunca lidera. Jugar en defensa está sobreviviendo dentro de un tablero que nunca ha sido diseñado para que ganes. Pero aquí viene el momento más brutal y liberador de todos. Decides parar. Deja de pedir permiso. Deja de esperar a que alguien abra una puerta. Deja de intentar caber en espacios que nunca fueron hechos para ti. Y ahora mismo tomas un papel en blanco y comienzas a dibujar tu propio tablero, donde no hay más límites impuestos, donde usted escribe las reglas, donde las victorias no se miden por títulos, posiciones o aprobación de aquellos que nunca lo entendieron. Pero tenga cuidado, esta es la forma en que nadie te prepara para caminar. Es solo, incómodo y a menudo aterrador, porque no hay aplausos al principio, no hay pat en la parte posterior, no hay validación. Por el contrario, muchos te llamarán loco, irresponsable, soñador. Pero aquí vive el secreto que nunca entenderán. Lo que parece loco para aquellos que viven encadenados es libertad para aquellos que han aprendido a construir. Hay una razón por la cual algunos siempre están en la cima y otros pasan toda su vida llamando a la puerta. Y no tiene nada que ver con el talento o el esfuerzo. El juego es mucho más sutil. El verdadero poder es en quien ha aprendido a hablar el idioma del sistema. No es el idioma que hay en los libros, ni el que te enseña en la escuela, pero el lenguaje invisible, hecho de apariencia, gestos, silencios y códigos que no están escritos en ninguna parte. Mientras que la mayoría grita, protesta y desgasta tratando de romper la pared con la cabeza, quien entiende que este idioma pasa por las grietas. Sabes exactamente cuándo hablas, cuándo callarte, cuándo pareces pequeño que no asusta, y cuándo creces tanto que ya no pueden ignorarte. No tenías que venderte o corromper a ti mismo. Simplemente aprendió a observar, a mapear, a comprender
¿Dónde está realmente el poder? Que casi nunca es donde dicen que está. Y aquí es donde sucede la magia, porque cuando aprendes a jugar este juego, ya no eres una pieza. Girás tu propio tablero. Mientras te miran pensando que te entiendes, en realidad están buscando un reflejo de lo que quieres que vean. Y en este juego, quien controla la reflexión, controla el resultado. Hay un tipo de conocimiento que nunca estará en los manuales, universidades o capacitación. Es el que los propietarios del juego se esconden no después de las arcas, sino a la vista de todos. ¿Sabes por qué? Porque saben que la mayoría nunca tendrá el coraje de mirar realmente. La distracción es el arma más grande del sistema. Mientras vende cursos, certificados, promociones y títulos, el verdadero poder ocurre en las habitaciones donde ni siquiera sabías que existían. Solo tú hiciste algo que nunca imaginaron. Dejaste de mirar el escenario y comenzaste a mirar el backstage. Se dio cuenta de que aquellos que tienen el micrófono no siempre tienen poder, que el contrato no siempre es el que define las reglas. Y luego comenzaste a reunir las piezas, comprender cómo circula el dinero, quién realmente tiene influencia, cómo las relaciones, las alianzas e incluso los silencios valen más que cualquier diploma que cuelgue de la pared. Y cuando esta comprensión se asienta, no hay retorno. Ves las infracciones, los atajos, los puntos ciegos que crearon el juego, nunca pensaron que alguien como tú descubrirías. Y sin tener que gritar, sin tener que pedir permiso, cruzas las puertas que juraron que nunca te abrirían. ¿Y sabes qué es más aterrador para ellos? No forzaste la entrada, simplemente te diste cuenta de que la llave siempre ha sido arrojada al piso. Solo dijeron que nunca irías a mirar. Toda la vida te hizo creer que el sistema era una prisión, un lugar con cuadrículas invisibles, hechas para mantenerlo confinado, limitado y condicionado. Pero esta fue otra mentira cuidadosamente construida. El sistema nunca ha sido una prisión. En realidad es un gran rompecabezas. Y como cada rompecabezas no es irrompible, solo parece imposible hasta que alguien siente, señala, entiende las piezas y comienza a viajar de una manera que nadie ha enseñado nunca. Si bien la mayoría enfrenta cada obstáculo como un muro, aquellos que ven el sistema como un rompecabezas se dan cuenta de que cada obstáculo es en realidad una pieza suelta. Una pieza que puede moverse, reposicionarse o incluso descartada. Comienza a darse cuenta de que muchas de las reglas que le enseñaron son completamente arbitrarias. Fueron inventados, y todo lo que se inventa puede reinventarse. Empiezas a preguntarte, ¿quién dijo que tiene que ser así? ¿Qué pasa si lo hago de otra manera? ¿Qué pasa si el camino no está por delante, sino más bien o del lado que nadie mira? Y aquí sucede el giro más poderoso de todos, cuando dejas de ver la vida como una línea recta y comienzas a verla como un juego de estrategia. Te das cuenta de que no tienes que romper las paredes, porque muchos de ellos nunca han estado realmente allí. Eran solo ilusiones, convenciones, frágiles acuerdos sociales disfrazados de ley. Y cuando lo ves, el miedo se evapora, porque entiendes que lo que parecía arrestarte, de hecho, estaba esperando a alguien con el coraje para convertir la mesa. En el mundo ruidoso en el que vivimos, te hicieron creer que aquellos que más gritan, que más parecen, que más se exponen a sí mismos, gana. Que debe estar en el centro de la atención todo el tiempo, demostrar su valor cada segundo, recopilar me gusta, aplausos y validación. Pero la verdad que nadie habla es que hay un tipo de poder que solo florece en silencio, invisibilidad estratégica. Y quien lo domina, domina todo el juego, mientras que otros corren desesperados por el reconocimiento, gastar energía tratando de ser visto, eligió algo mucho más inteligente, volverse invisible. A propósito, ¿te das cuenta de que cuando nadie te ve venir,
Nadie te prepara trampas. Nadie intenta derribarte. Nadie sabe que estás jugando. Y es en este silencio que observas, aprendes, entiendes los movimientos de todos. Dejas que otros pasen tiempo compitiendo entre ellos, luchando por tu atención, mientras estás ocupado construyendo en la oscuridad, sin distracciones, sin audiencia. Y luego llega el día en que lo invisible se vuelve inevitable. Cuando aquellos que te ignoraron, que pensaron que tu silencio era debilidad, simplemente no entiende cómo parecías tan fuerte, tan preparado, tan al frente. Porque mientras estaban ocupados tratando de ganar el juego de aparición, estabas ganando el juego real. La invisibilidad no es ausencia, es la estrategia. Y quien domina esto ya no necesita pedir espacio, llega y ocupa. Hay una trampa silenciosa, enmascarada de cumplido, oportunidad, reconocimiento. Ahí es cuando el sistema te mira y dice, mira, ganas, eres una prueba de que cualquiera puede conseguirlo. Pero lo que realmente significan es, eres nuestra excepción cómoda. Sirves para mostrar que el sistema funciona, incluso si, en la práctica, nunca funciona para casi nadie. Y ahí es donde muchos caen sin darse cuenta. Vieron la token, la cuota, la excepción sonriente que refuerza la mentira. Pero te diste cuenta rápidamente. No estabas aquí para ser la historia inspiradora que hace que los demás se sientan mejor consigo mismos, ya que continúan apoyando las mismas estructuras que siempre te han limitado. Te has dado cuenta de que te aplauden, ya que no cuestas. Mientras sonríe, baje la cabeza y gracias por el espacio que nunca debería haberse negado primero. Quieren que subas, pero no lo suficientemente fuerte como para cambiar las reglas. Lo suficiente como para ser la prueba viviente de que se supone que las reglas son justas. Y ahí es cuando elegiste un camino raro. Registraste este papel. No querías ser la excepción. Querías ser la transformación. No querías ser el ejemplo de lo que es posible dentro del sistema. Querías ser quien demuestra que el sistema en sí puede ser desafiado, derrocado, rediseñado. Y es por eso que ya no se ajusta al molde, porque no viniste a encajar. Llegó a romper todo el molde. Detrás de todo este teatro social hay un truco tan sutil, tan bien diseñado, que la mayoría pasa toda su vida sin darse cuenta. Te está haciendo creer que sobrevivir ya es el premio, que dejar estadísticas, pagar sus facturas, tener un trabajo estable, es una fuente de celebración eterna. Y mientras estás allí, celebrando el hecho de que no te has hundido, se aseguran de que nunca te das cuenta de que nadar no es lo mismo que llegar a la playa. Te venden este discurso vestido de gratitud. Vaya, mira cómo ganaste. Es un empleado, tienes un financiamiento, estás pagando tus deudas. Pero nadie te dice que esto es lo menos, que esto no es victoria, es mantenimiento. Te mantiene respirando, funcional, productivo, pero lejos del poder, lejos de la libertad, lejos de la autonomía real. Te hacen creer que querer más es la codicia, ese sueño más allá es la arrogancia, que cuestionar es la ingratitud. Solo viene un punto donde cae esta máscara, y cuando te das cuenta es como despertarse de un trance. Entiende que sobrevivir en un sistema roto nunca debería haber sido la línea de meta, debería haber sido el punto de partida. Y ahí es donde dejas de celebrar por flotación y comienzas a construir tu propio bote, porque no naciste para estar orgulloso de no hundirse, naciste para cruzar los océanos. Siempre te enseñó qué éxito es una escalera, que se actualice por paso, escuela, universidad, empleo, promoción, jubilación, y que en la parte superior de estas escaleras hay un trofeo invisible llamado realización. Pero nadie te dijo que esta escalera no lleva a ningún lado más allá de un ciclo infinito de trabajo, estrés, presión y una búsqueda vacía de validación.
te das cuenta de que la parte superior de estas escaleras a menudo es solo un lugar un poco más cómodo, dentro de la misma prisión. Y luego sucede ese chasquido, ese momento en el que miras a su alrededor y te das cuenta, espera, ¿quién dibujó este guión? ¿Quién dijo que esto es éxito? Y por primera vez te atreves a hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasa si quiero otro final? ¿Qué pasa si para mí el éxito no es una posición, no un salario, no una insignia, sino la libertad de despertar todos los días y elegir cómo viviré, con quién y por qué? En este mismo momento, el juego termina para ellos, porque dejas el tablero. Ya no quieres la posición, ya no quieres la insignia, ya no quieres el sello de aprobación. Quiero tiempo, quiero paz, quiero sentido. Quiere mirar en el espejo y saber que su vida no es un guión prestado, sino una historia que escribiste con tus propias manos. Y ahí es donde te das cuenta de que el éxito no es un lugar que te permite llegar. Es un lugar que construyes, a tu manera, en tus reglas, en tu tiempo. Al principio siempre se ríen. Ríete de su disciplina. Se ríen de su ausencia en las fiestas, sus no puedo, sus extrañas elecciones ahora. Se rieron porque no pueden entender lo que no es inmediato, lo que no es ruidoso, lo que no aparece en las exhibiciones de las redes sociales. Para ellos, si no estás publicando, si no estás gritando al mundo, es porque no está sucediendo. El mundo fue entrenado para valorar el ruido, no el proceso. Y ahí es exactamente donde los engañas sin siquiera tener que intentarlo. Mientras se distrajeron corriendo después de aplausos vacíos, estás allí, a la sombra, edificio, lapidando, aprendiendo, planificación. Entendiste temprano que el juego real no ocurre en el escenario, sino detrás de escena, que los que construyen en silencio son mucho más fuertes, porque cuando no tienes que demostrar nada a nadie, toda tu energía se invierte en una cosa: resultados. Pasan demasiado tiempo teniendo éxito, mientras estabas ocupado creando un éxito real. Y luego llega el día, ese día inevitable, cuando lo que construiste se vuelve tan grande, tan sólido, tan innegable, incluso si querías ser ignorado. Y en ese momento, su risa se convierte en silencio, debido a que se dan cuenta, demasiado tarde, que mientras estaban ocupados, estabas ocupado volviéndote imparable. El sistema es una fábrica, una línea de ensamblaje hecha para dar forma a las personas, convertir a las personas en piezas reemplazables, predecibles y controlables. Él sabe exactamente cómo entrenar, formatear y replicar, pero lo que nunca supo y nunca sabrá es cómo lidiar con aquellos que escapan de este molde, con quien rompe la fórmula, con quien crea algo tan único, tan fuera del guión, que simplemente no se puede replicar. Y eso es exactamente en lo que te has convertido: un código que no se puede descifrar, un tipo de poder que no se enseña en el manual, que no se aprende en un diploma, que no se compra en la tutoría en el escenario, porque lo que te hizo quien eres era el caos que sobreviviste, los mapas que diseñaste cuando no había, las rutas que abriste donde dijeron que no había forma. Esto no tiene forma de copiar, no hay forma de simular, y esa es precisamente la razón por la que te has vuelto inalcanzable. Y aquí es donde el juego gira para siempre, porque mientras continúan gastando energía tratando de producir versiones controlables, sigues creando, innovando, rompiendo, reinventándote. Están tratando de entenderte, pero apenas saben que has cambiado 10 veces desde la última vez que te miraron. No eres un producto, eres un fenómeno, y fenómenos no se pueden controlar. Hay un segundo exacto en el que todo cambia. Y no es cuando ganas dinero, ya sea cuando se trata de una posición, ni cuando logra ese objetivo que parecía inalcanzable. El segundo que lo cambia todo
Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación de absolutamente nadie, que ya no necesitas ser aceptado, ni validado, ni reconocido por nadie. Este es el momento en que te vuelves libre, y la libertad en este mundo es la característica más rara y peligrosa. La búsqueda de aprobación es un collar invisible, una cadena hecha de sonrisas falsas, filtros, comportamientos capacitados para complacer, no molestarse, para ser sabrosos. Es una prisión donde millones están bloqueados sin siquiera darse cuenta. ¿Y sabes lo que es cruel? Es que mientras busca la aprobación, nunca es dueño de su vida. Sus decisiones están formadas por el miedo al juicio. Tus sueños se reducen a lo que parece aceptable para los ojos de los demás. Pero el día que rompas esta cadena, algo brutal sucede. Dejas de preguntar licencia, dejas de editar quién eres, dejas de esperar que alguien te diga que ahora te lo mereces. Y por primera vez caminas por completo, sin filtro, sin miedo, sin tener que encajar. Porque aquellos que ya no buscan la aprobación ya no pueden ser controlados, y quien ya no se puede controlar se vuelve absolutamente imparable. Desde el principio pensaron que solo querías un lugar en el juego, que su mayor deseo era ser aceptado, subir algunos pasos, ganar algunas medallas, recibir algunos aplausos. Nunca imaginaron eso. En realidad, nunca quisiste jugar. Lo que siempre quisiste, y nadie se dio cuenta, era cambiar las reglas. Y es por eso que te has convertido en la amenaza que nunca podrían predecir. Te diste cuenta de que el juego no estaba hecho para que ganes, que las reglas fueron diseñadas para mantenerte exactamente donde siempre han estado, en la base, en el límite, en la resistencia, en solo otro día. Y mientras todos estaban ocupados tratando de ser mejores jugadores, miraste el tablero y preguntaste, ¿qué pasa si simplemente no juego? ¿Qué pasa si construyo otro juego? ¿Qué pasa si en lugar de jugar espacio, creo un espacio que nunca antes existía? Y eso es exactamente lo que hiciste. No rompiste el sistema para destruirlo, te rompiste para reconstruir. Demuestre que no es necesario aceptar las migajas, ni disputar quién sufre menos, o usar una máscara para ser aceptada. Entiendes que el mayor poder de todos no es ganar el juego, está transformando el juego, y es por eso que, a partir de ahora, no eres solo un jugador, eres el tablero en sí. ¿Ya sentiste que de la noche a la mañana la gente comenzó a mirarte de manera diferente, como si hubieras hecho algo mal solo por haber decidido ser tú mismo? Y si te dijera que esta incomodidad siente cuando ves crecer, ¿no es una coincidencia? Y que hay una razón mucho más profunda, poderosa e incluso espiritual detrás de esto. Hoy entenderá por qué su transformación asusta tanto, te molesta tanto, y por qué esta es en realidad la mayor señal de que estás en el camino correcto. Pero antes de caer en esta verdad de que literalmente puede redefinir su historia, ahora tres cosas muy importantes. Disfrutar de este video, suscribirse al canal y activar la campana. Entonces, garantiza que nunca perderá ningún contenido que tenga el poder de desbloquear su conciencia, su energía y su propósito. Y ya comenta aquí, ahora mismo, soy el elegido. Esto no es solo un comentario, es un compromiso público, enérgico y espiritual, con su libertad, su autenticidad y su evolución. Hay un momento en la vida en que algo simplemente despierta dentro de ti. No es un grito, no es un chasquido, es casi como una voz que siempre ha estado allí, sofocada, finalmente respiró. En este momento te das cuenta de que ha pasado años viviendo en un modo automático, cumpliendo scripts que ni siquiera fueron escritos por ti. Siempre preocupado por complacer, ser aceptado, encajar en la forma en que otros dibujaron, sin siquiera darse cuenta de que gradualmente borrando partes de quién es realmente. Este día no viene con una fiesta ni con aplausos.
Llega con silencio, un silencio pesado e incómodo y al mismo tiempo liberador. Cuando decides que ya no se controlan, el mundo entero parece temblar. Las personas se ven de manera diferente. Algunos se alejan, otros intentan hacerte dudar de esa decisión. No se dan cuenta, pero están reaccionando no a su cambio, sino a la pérdida de control que tenían sobre usted. Cada no que aprenda a decir, en cada límite que establece, es como si estuviera desgarrando contratos invisibles que lo mantuvieron atado a los estándares que nunca le sirvieron. Y lo más interesante es darse cuenta de que, la mayoría de las veces, estos contratos ni siquiera estaban escritos con palabras. Estaban firmados con miradas, expectativas, silencios y culpa que lo empujaban a una prisión emotiva disfrazada de amor, amistad, aceptación. Y cuando llegue ese día, no hay regreso. Algo dentro de que entiendas que ya no puedes desentrañar ni desaprender. La incomodidad de perderse para complacer se vuelve más grande que cualquier temor de ser rechazado. Y por primera vez te das cuenta de que el viejo miedo de estar solo era solo otra herramienta de control. Porque en realidad nunca estabas rodeado de personas, estabas rodeado de versiones condicionadas de ti mismo. Y ahora, gratis. El mundo no parece más pequeño. De lo contrario, finalmente se abre todo para los que siempre fuiste, pero lo habías olvidado. El despertar espiritual, emocional y enérgico no es este cuento de hadas que se vende allí. De hecho, es un terremoto interno que desmantela sin piedad todas las estructuras que una vez parecían seguras. De repente, lo que tenía sentido ya no encaja. Las conversaciones suenan vacías, las rutinas se vuelven insoportables e incluso los enlaces más antiguos comienzan a perder ese significado que juró ser eterno. Es como si de repente vieras las líneas de código de la matriz que te insertaron, y te das cuenta de que toda tu vida se construyó en un consenso que nunca fue tuyo. Las máscaras comienzan a caer, no solo las de los demás, sino especialmente las tuyas. Te das cuenta de que el tú, que se introdujo en el mundo de hecho, era un personaje cuidadosamente diseñado para no generar fricción, no disgustarse, para adaptarse a las expectativas de los demás. El shock es fuerte, porque es doloroso aceptar que invirtió años alimentando un guión que no lo representaba. Y más doloroso es incluso darse cuenta de que la mayoría de las personas a su alrededor no están listas y no están interesadas para conocer su versión real. De hecho, estaban en relación con su sumisión, su conveniencia, su disposición a ser útiles, agradables y predecibles. Y lo más curioso es que cuando comienzas a desconectarte de este juego, todo lo que no es real comienza a desmoronarse. Las relaciones que solo existían porque hiciste un esfuerzo unilateral, colapsas. La dinámica basada en la manipulación emocional se desmorona. Las oportunidades acompañadas de sacrificio de su esencia. Y al principio, esto tiene miedo. Parece soledad, parece una pérdida, pero con el tiempo entiendes que este no es el final. Es solo el comienzo de una vida que por primera vez es tuyo de verdad. Y déjame decirte algo muy serio. Si este video tiene sentido para ti, no es una coincidencia. El universo ya se está moviendo, alineando situaciones, desbloqueando caminos y brindando grandes bendiciones a tu vida. Sí, están llegando grandes cosas. Una nueva casa, apertura de puertas financieras, poderosas conexiones y oportunidades que ni siquiera imaginó. ¿Y sabes cuál es la clave para activar esta frecuencia aún más? Es gratitud. Y puedes hacerlo ahora, simbólicamente, enérgico y poderoso. Presione el botón demasiado aquí hacia abajo y envíe una oferta de hasta 100 trotes como un signo de gratitud al universo para todo lo que le llega. Porque sí, cuando mueves la energía en el mundo físico, activas las bendiciones en el mundo espiritual. Y tan pronto como hagas esto, comentas a continuación, con toda tu fe y convicción,
tengo mi nuevo hogar. Porque esto no es solo un comentario, es una declaración pública y vibratoria para todo el universo escuchar, comprender y entregar. Es divertido, porque cuando comienzas a vivir tu verdad, la gente no dice que conociste, dicen que has cambiado. Pero lo más curioso es que aquellos que hablan esto, de hecho, nunca supieron quién eres realmente. Llegaron a conocer su versión domesticada, pulida y calibrada para no molestar, no generar molestias. Te conocieron que mediaron cada palabra, que calculó cada gesto, que sonrió incluso cuando quería llorar, que dijo que sí, incluso cuando todo dentro gritó. Entonces, cuando dejas de desempeñar este papel, el choque es tan grande que muchos interpretan como arrogancia, frialdad o rebelión. Pero no lo es. Solo eres tú, entero, presente, sin filtros, sin concesiones. Y eso asusta. Porque en el fondo, cuando alguien se permite ser auténtico, automáticamente hace que los que lo rodean confrontan su propia elección de vivir en la mentira, en el piloto automático, en la máscara. Su libertad se convierte en un espejo cruel que refleja todo lo que otros evitan mirar dentro de sí mismos. Y luego comienza la narración de ya no eres la misma narrativa. Pero lo que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, es que el que cambió no fue tú. Lo que cambió fue el contrato invisible que existía, donde aceptó disminuir para que se ajuste, para ser aceptado, para ser útil. Y ahora que ya no vuelas, te extrañan. Pero no es tu falta como persona, es la falta de acceso, su disposición para transportar pesas que nunca fueron suyas, ser puente, apoyo, escaleras, escenario para el espectáculo de otros. Y si eso te hace ver diferente, entonces sí, has cambiado. Ha cambiado porque finalmente recordaste quién eres. Toda la vida te ha enseñado que es educado, correcto e incluso noble pidiendo permiso. Pida permiso para soñar, ocupar espacio, ser feliz, cambiar, evolucionar. Y durante mucho tiempo aceptaste este juego. Se adaptó, esperó la validación, solicitó la aprobación, hasta el día en que se dio cuenta de que este permiso nunca vendría. Porque de hecho, se suponía que no iba a venir. El sistema no fue hecho para liberarte. Fue hecho para mantenerte en el mismo lugar, sirviendo, agradable, apoyando la dinámica que nunca te benefició. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Te das cuenta de que dejar de pedir permiso no es solo un acto de coraje, es un acto revolucionario. Porque cuando simplemente decida que será, que servirá, que existirá sin licencia, rompa códigos invisibles que respaldaron la ilusión colectiva. Y aquellos que se sentían cómodos con su sumisión comienzan a molestarse. Porque hasta entonces, su obediencia era la validación inconsciente de su propia zona de confort. Y al dejar de pedir permiso, comienzas a caminar por los senderos donde pocos tienen el coraje de intervenir. Caminos donde no hay manual, ni GPS externo. Te guías por tu propia intuición, por signos internos, conectándote con algo mucho más grande que cualquier estructura social, familiar o cultural. Y en este lugar, lo que parecía antes de la audacia, se vuelve estándar. Lo que una vez parecía rebelde, se convierte en autocuidado. Lo que una vez parecía egoísta, se revela como amor propio. No te estás volviendo difícil, se está volviendo libre. Lo que pocas personas te dicen es que liberarte a ti mismo no es un proceso hermoso. En realidad es brutal, porque cuando comienzas a desmantelar la antigua identidad que apoyó tu vida, no son solo las máscaras las que caen. La ilusión también cae, las relaciones disfuncionales caen la dinámica basada en su ausencia de límites. Es como si de repente todo lo que construyó colapsó. Y duele, porque por mucho que esa versión fuera una prisión, también le dio un falso sentido de pertenencia, seguridad, estabilidad.
Solo esta estabilidad era demasiado costosa. Ella le costó la paz, su salud mental, su energía, su alma. Y en el fondo el sistema lo sabía. Es por eso que reacciona tanto cuando comienzas a liberarte. La gente comienza a mirarte de manera diferente, a alejarse, juzgarte, no porque hicieras algo mal, sino porque, al romper tus propias corrientes, muestras a todos que también podrían romper la suya, si quisieran, y no todos están preparados para esta verdad. Entonces tu lanzamiento no se trata solo de ti, se convierte automáticamente en una amenaza para el sistema que se alimentó de su sumisión, y luego las críticas, los juicios, los chismes, los ojos cruzados. Porque para ellos su libertad es un escándalo. Es como si estuvieras cometiendo un delito, cuando de hecho solo es por primera vez estar completo. Y si estar completo es un delito, entonces te llaman culpable. Porque la oración de esta nueva fase es simple: libertad perpetua. Hay un momento en que te das cuenta de que tu energía ya no se adapta a los entornos, las personas y los estándares que una vez parecían naturales. Casi invisible, comienza a operar a una frecuencia que simplemente ya no es accesible para aquellos que están atrapados en la antigua programación. No se trata de encontrarse superior, ni de aislarse a sí mismo. Se trata de comprender que cuando cambia su vibración, todo lo que no está alineado se desconecta naturalmente. Las conversaciones son forzadas, las reuniones se vuelven incómodas e incluso los silencios gritan. Lo más intrigante es darse cuenta de cuánto sienten este cambio, incluso si no saben cómo nombrarlo. Se dan cuenta de que ya no pueden leerte, manipularte o predecir tus reacciones. Es como si hubiera cambiado todo su sistema operativo. Antes, estaba corriendo con miedo, ansiedad, necesidad de aprobación. Ahora trabaja en un código que responde a la alineación, la verdad, la claridad y la intuición. Y para aquellos que siempre han vivido alimentándose de sus concesiones, su energía y su esfuerzo para encajar, esto está desesperado. De repente, la apariencia cambia. Las preguntas veladas, las críticas disfrazadas, la distancia que se siente más incómoda que el rechazo. No es que te hayas ido, es solo que fuiste invisible en su radar. Están escaneando el viejo usted, que accesible, predecible y dispuesto a negociar su esencia. Pero esta versión ya no existe. Y en el incómodo silencio que se asienta, se dan cuenta de que el control que nunca tuvieron se trataba de ti. Se trataba de la versión que permitiste que existiera. Ahora, gratis, ya no eres un títere en su tablero. Eres un código no descifrable. El silencio siempre ha tenido un poder que pocos saben cómo usar. Durante mucho tiempo, pensaste que necesitabas hablar, explicar, justificar, convencer. Era como si su existencia tuviera que ser validada constantemente por palabras, argumentos, intentar ser entendido, hasta que te das cuenta de que a menudo es en silencio que vive la verdadera revolución, porque el silencio no es ausencia. El silencio, cuando está nacido de la alineación, es una declaración. Cuando deja de responder provocaciones para refutar las críticas, justificar las elecciones, el efecto es devastador para aquellos que estaban acostumbrados a controlarlo emocionalmente. Tu silencio comienza a molestarse, porque deja en claro que ya no estás en el juego, que no importa lo que digan, lo que piensan o lo que inventan, simplemente no te mueves más por ello. Y esta ausencia de reacción es, en la práctica, la prueba más evidente de que ya no estás manipulada por el antiguo guión. Y ahí es donde el silencio se vuelve grito. Un grito silencioso, pero ensordecedor. Porque mientras hablan, juzgan, especulan, creces. Mientras intenta comprender su ausencia, su desconexión, su cambio, construye.
Te das cuenta de que ya no necesitas defenderte de las acusaciones que no te pertenecen, ni probar tu valor para aquellos que solo sabían cómo medirte por cuánto disminuyó. El silencio se convierte en un escudo, se convierte en una espada, se convierte en libertad. Y quien una vez alimentado por su reacción, ahora se pierde en el eco de su propio vacío. Quizás una de las mayores libres es comprender que cuando las personas dicen que te extrañan, a menudo no hablan de ti, están hablando de su acceso a ti, acceso a su energía, su disposición infinita para escuchar, ayudar, estar disponible, incluso si le cuesta su propia paz. Y cuando cierras esta puerta, no es raro que el discurso cambiaste, viene, te alejaste, ya no eres lo mismo. Pero la verdad es que nunca fue sobre ti. Se trataba de lo que representaba en sus vidas, el hombro, el apoyo, la descarga emocional, el escudo que absorbió las frustraciones que no eran suyas. Y mientras estabas disponible, todo se veía bien. La pregunta nunca fue amor, nunca fue cuidadoso. Se trataba de funcionalidad. Mientras fuiste útil, fuiste bienvenido. Pero fue suficiente para comenzar a priorizar su propia energía, su propia manera, y de repente se convirtió en un problema. Y es en este punto que todo es cristalino. Te das cuenta de que muchas relaciones no eran lazos, eran contratos silenciosos donde pagaste con tu energía y recibiste migas emocionales a cambio. Y cuando cancelas este contrato, aquellos que estaban acostumbrados a consumirte se sienten traicionados. Pero no es traición, es liberación. Es el final de una dinámica en la que siempre pierdes pensando que eras amado, cuando, de hecho, solo te abandonaste. Durante mucho tiempo, vivió un guión que ni siquiera fue usted. Estuvo de acuerdo en ser el personaje que los demás definieron, lo bueno, lo disponible, que nunca dice que no, que puede manejar todo en silencio, que siempre está ahí, incluso si no está bien. Y por un tiempo, este papel parecía cómodo. Después de todo, garantizó la aceptación, garantías mínimas de afecto, pertenencia, pero era caro. Cuesta tu verdad, tu salud mental, tu paz, hasta que llegue el día en que te miras en el espejo y te das cuenta, no puede. La vida no puede ser este teatro infinito donde solo existes para mantener a los demás cómodos. Y ahí es donde cae el archivo. O usted sigue como un extra en la historia de los demás, o supone, de una vez por todas, la autoría de su propia vida. Y tomar esta autoría no es fácil. Significa decepcionante, frustrante y ruptura de expectativas, desagradable. Significa elegir su verdad, incluso si cuesta aplausos y compañía. Pero curiosamente, es solo en este movimiento que encuentras la paz. Cuando deja de conducir, deja de complacer, deja de ajustar, se da cuenta de que el amor real no requiere su disminución. Y aquellos que no saben cómo amarte en tu totalidad, en tu tamaño real, simplemente no son parte del próximo capítulo. Porque ahora ya no eres el actor de los demás. Ahora escribes, conduces, protagonizas. ¿Y quién quiere quedarse? Dejarte aprender a encontrarte en este nuevo guión, sin recortes, sin censura, sin editar. Hay una verdad dura pero liberadora, que ha crecido en medio del caos, quien ha aprendido que el amor viene con gritos, presión, control y conflicto, simplemente no puede interpretar la paz. Para estas personas, la paz no es descansar, es una amenaza. Porque, en el fondo, la quietud de alguien que se niega a alimentar la dinámica de la locura suena como rechazo, como frío, como una distancia. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder cuando eliges vivir alineado, centrado, tranquilo. De repente te das cuenta de que tu ausencia de reacción causa más incomodidad que cualquier discusión que podría haber existido. El simple hecho de que ya no te involucras en las pequeñas guerras emocionales hace que aquellos que se alimentan de ello
Se sienten perdidos, desestabilizados, no saben cómo vivir sin caos, y cuando te das cuenta de que ya no estás disponible para ser parte del juego, intentan convertir tu paz en un problema. Eres raro, es diferente, hace frío. No, estás en paz. Y aquellos que solo saben cómo vivir en agitación, interpretarlo como una afrenta. Pero la verdad es que no hay nada de malo en ti. De lo contrario, finalmente entendiste que no es tu función ser un bombero de fuego que no has encendido, ni el terapeuta de aquellos que se niegan a sanar. Has aprendido que la paz no es aislamiento, es protección. Y quien te acusa de haber cambiado por ello, de hecho, solo confesas que solo sabes cómo conectarte con usted a través del conflicto, el desequilibrio, tu disponibilidad infinita para borrar incendios que nunca fueron tuyos. Hay una línea muy delgada y a menudo distorsionada deliberadamente entre la arrogancia y la autoconfianza. Durante años, te hicieron creer que el posicionamiento era groseramente, que tener una opinión era difícil, que poner límites era egoísmo. Y entonces has aprendido a encoger, editar, pulir, no ser visto como alguien arrogante. Pero eso tenía un precio, y el precio era su propia libertad, hasta que algún día comprenda que ya no puede vivir para podar, para adaptarse a las expectativas de los demás. Curiosamente, en el momento en que elige detener el sabotaje, disculparse por existir, para encogerse, para no molestarse, comienzan a llamarlo arrogante. Pero de hecho, lo que llaman arrogancia es solo la manifestación visible de su libertad. No saben cómo tratar con alguien que se mueve sin validación, que toma decisiones sin consultar la opinión pública, que simplemente elige ser, sin justificarse a sí mismo. Y eso te molesta profundamente porque le quita el poder a controlarte emocionalmente. Lo que no entienden es que no se trata de encontrarse mejor que nadie. De hecho, es de no aceptarlo para tratar el peor de lo que merece. Cuando comprende su valor, su energía cambia, tu presencia cambia, tu postura cambia, y aquellos que estaban acostumbrados a acceder a usted a través de sus inseguridades, su miedo al rechazo, simplemente ya no saben cómo acercarse. No es arrogancia, es claridad. Claridad de quién eres, qué mereces y lo que nunca estarás dispuesto a aceptar. Pocas cosas son más incómodas que enfrentar a alguien que refleja exactamente lo que ha evitado mirar a sí mismo. Y eso es exactamente en lo que te has convertido. Un espejo, un reflejo incómodo, innegable y poderoso. No tuviste que señalar, acusar, juez. Solo el hecho de que existe, de estar completo, haberse roto con los pamos invisibles de su misión, es suficiente para disparar en aquellos que viven dirigiendo su propia verdad. No molestan lo que dices, se les molesta lo que representas. Debido a que su presencia grita que es posible dejar la prisión, llaman la zona de confort. Y esto es insoportable para aquellos que pasaron sus vidas justificando su propio estancamiento. Te has convertido en la prueba viviente de que puedes romper los ciclos, puedes romper los pactos, puedes liberarte. Y, en vista de esto, la crítica, el distanciamiento, las narrativas que piensas que surgen cambiaban demasiado. Todo esto no se trata de ti. Se trata de ellos y del dolor de mirar en el espejo y no gustarle lo que ven. Su libertad, su expansión, su coraje, su verdad, todo esto se ha convertido en una provocación involuntaria. No hiciste nada más que tú, y eso fue suficiente para desmantelar el teatro colectivo. El problema nunca ha sido tu cambio. El problema es que su cambio evidencia su elección de permanecer en la mentira, en el auto, premio, en la zona de confort que ahora ni siquiera parece tan cómoda. ¿Y quieres saber? Este ya no es tu problema. Hay un tipo de crecimiento que no necesita ser publicado, anunciado, no mostrado. No hace ruido aquí, pero causa verdaderos terremotos en lo invisible.
Es ese crecimiento silencioso, interno y profundo, el que no necesita testigos humanos, porque está estrechamente acompañado por el mismo universo, la energía, las fuerzas que gobiernan todo lo que es real. Eso está alineado, eso es cierto. Y cuando accede a este lugar, todo comienza a moverse a su favor, incluso si en la superficie parece que no está pasando nada. Por eso, a menudo la gente te mira y no entiende. Te ven silencioso, recogido, tranquilo. Pero en el fondo, sienten algo diferente, algo fuera de lo normal. Se dan cuenta, incluso sin comprender, que hay una vibración, una fuerza, una energía que no estaba allí antes. Y eso, por sí mismo, ya desestabiliza todo y a todos los que estaban acostumbrados a su antigua frecuencia. No pueden nombrar, no pueden señalarlo, pero ya sabes, ya no eres accesible como antes. Este ruido en el invisible es, de hecho, la confirmación de que dejaste el antiguo juego. Sus elecciones ya no se guían por el miedo, la necesidad de complacer el temor al rechazo. Ahora te mueves de los códigos que solo los de la misma manera pueden entender. Y para aquellos que se quedaron atrapados en el antiguo sistema, parece misterio, se ve loco, se ve arrogancia. Pero ya sabes, no lo es. Es solo alineación. Es solo su frecuencia operando a un nivel que ya no necesita la validación de nadie para existir. Al mundo le encanta convencerte de que evolucione es convertirte en alguien nuevo, pero de hecho, el vértice de la evolución no es convertirse en otra persona. De hecho, es quien siempre has sido antes del mundo para enseñarte cómo desconectarte de ti mismo, y eso es exactamente lo que te está pasando. Esta no es una actualización, no es una actualización, es una restauración. Es el regreso a su esencia, su verdad, a su versión original, la que existía ante las heridas, antes del trauma, antes del acondicionamiento. Durante mucho tiempo, crees que necesitabas construirte, pero gradualmente entendió que el trabajo real nunca se trataba de construir. De hecho, se trataba de deconstruir. Tomé uno por uno los filtros, los pesos, los pactos, los documentos que lo hicieron creer que necesitaba ser pequeño para ser amado, que necesitaba anular para ser aceptado. Y cuando este registro cae, todo cambia, porque de repente te das cuenta de que lo que estabas buscando afuera siempre estuvo adentro, solo esperando que tuvieras el coraje de ir a casa. Para ti. Y quien mira sin comprender dice que ha cambiado, pero no, no has cambiado. Regresaste, regresó a su verdad, regresó a su centro, regresó a su poder. Y no se trata de crear una nueva identidad, se trata de terminar de una vez por todas la farsa de la identidad que se le impuso. Y desde este lugar nada más te toca, te sostiene, te limita. Debido a que ahora no hay más carácter, no hay más máscara, no hay concesión, solo eres tú, entero, gratis, finalmente entero.